¿Qué dice la Biblia del purgatorio? ¿Es correcta esta doctrina? ¿Hay un lugar intermedio acaso después de la muerte? ¿Es bíblico orar por los muertos? Hoy lo veremos. Sin embargo, hay una doctrina católica que radicalmente contradice totalmente la base y fundamento del Evangelio. Me refiero a la enseñanza del purgatorio. Y si eres católico, muy posiblemente has oído hablar acerca de esto, por lo que quiero pedirte que por favor me prestes 5 minutos de tu valioso tiempo, porque estás a punto de aprender una gran verdad bíblica que estoy seguro que abrirá tus ojos espirituales. La Iglesia Católica enseña en el Catecismo número 1030 o 1030 de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, oiga esto, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esta es la base doctrinal para esa enseñanza católica. Pero hay un gran problema ahí. Es que dice que las personas salvas, aunque tienen a Jesús en sus corazones, son todavía impuros e imperfectos, y que por lo tanto necesitan después de la muerte obtener una santificación final para entrar en el cielo. Pero la Biblia enseña que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solamente este versículo derriba la doctrina del purgatorio totalmente. Apenas alguien acepta a Cristo por la fe, la persona queda 100% purificada, perfecta y lista ante los ojos de Dios para ir al cielo instantáneamente si muriera en ese momento. ¿Cómo podemos comenzar a entender esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia, para establecer lo que verdaderamente dice la Iglesia. O sea, que no es la premisa equivocada. O sea, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es averiguar qué es lo que en verdad enseña tu Iglesia. Recuerda, nunca aceptes una premisa que se esgrima para contradecir una verdad de tu fe. Siempre esas premisas están equivocadas. A veces son peligrosas porque contienen medias verdades, pero una media verdad no es una verdad completa. Así que después de eso, ¿qué es lo que dice la Iglesia de verdad? Dice el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, en los números 1030 al 1031, díganle si quieren 1030 al 1031, no importa, con tal de que tengan fijados estos números o los anoten. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del Catecismo de la Iglesia Católica? Una vez más, los números 1030 al 1031. Dice, los que mueren en la gracia, no los que mueren en pecado, no los que mueren en pecado mortal. Esto no es una segunda oportunidad para los que están perdidos. Esto no es así. El purgatorio es una expresión maravillosa del amor incondicional, inefable, magnífico de Dios. Seguimos. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, o sea, se van a salvar, porque son salvos. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es lo establecido. Esta es la verdad. Vamos al siguiente número, 1031. Esto es lo que cree la Iglesia, no lo que te dicen que la Iglesia cree. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. ¿Qué dije al final? Que es completamente distinta al castigo de los condenados. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Repito, la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces, este es el otro elemento. Todo esto
está en la Biblia. Dice la iglesia que todo esto se ha establecido a partir de los textos de la Biblia. Lo acabo de leer. ¿Cómo podríamos comenzar para explicar esto? Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Qué dice? Lo que queremos todos nosotros. Nada manchado entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Nada manchado entrará en el cielo. ¿Qué significa nada? Pues nada significa nada. Nada manchado entra en el reino de los cielos. Eso está en Apocalipsis 21, 27. Ahora bien, Primera de Juan, este es bien importante también. Ya hemos establecido nada manchado. Te voy a contar algo. Un día una pariente mía me pide que le explique esto del purgatorio. ¿Cómo es eso de purificar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso posible? Naturalmente, antes de mencionarle todos estos textos bíblicos, lo que le dije fue, porque es una pariente mía, es una hermana separada, pero es una persona como la gran mayoría de mis hermanos separados. Una persona buena, una persona razonable, una persona que ama a Dios. Y es una persona sincera. Por eso me entendió. Le pregunté, óyeme, aquí entre tú y yo, ¿tú crees que eres salva porque tú eres evangélica? Sí, soy salva por la fe. Ok, bueno, eso lo podemos discutir luego, pero ¿tú crees que eres salva? Sí, soy salva. Ok. ¿Tú crees a conciencia, examinándote por dentro, sin que me digas nada a mí, pero siendo sincera contigo misma? ¿Tú crees que tú has logrado la santidad absoluta, plena y completa? En ti, en tu alma, en tu comportamiento, en tu conciencia, no hay absolutamente nada. Nada que atente contra el amor y la santidad de Dios. Y esa persona me tuvo que reconocer, mira Fernando, yo creo que soy salva por la fe, pero la verdad es que no, hay cosas de mi vida que no he superado. Hay conductas que no son correctas y que las estoy tratando de superar con la ayuda de Dios. Entonces le dice, a ver, entonces tú no has logrado, como yo tampoco he logrado, la santidad perfecta, completa, que pueda ser compatible con la esencia magnífica, con la excelencia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo y de la Trinidad Beatísima. Y la persona me lo tuvo que reconocer. Entonces, vamos a hacer examen para que te des cuenta de que la doctrina cristiana que resguarda la Iglesia Católica es una doctrina muy humana. Es muy humana porque reconoce lo que somos. Por eso, para un católico no hay mucho reparo con decir, soy pecador. ¿Por qué? Porque hacemos examen constantemente. Por eso es que no hay problema para un católico decir, mira, yo me tengo que ir a confesar. Mira, yo necesito dirección espiritual. No, mira, yo necesito asistir a la Eucaristía, yo necesito tener comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, porque es que yo necesito avanzar en mi vida de fe, yo necesito progresar, yo necesito santificación, porque sabemos que como dice Apocalipsis 21, 27, nada manchado entrará en el cielo. Vamos ahora a Lucas capítulo 12, versículo 59. Esta frase es bien importante, esta oración es bien importante porque aquí se demuestra que hay posibilidad de enmienda para las personas que mueren salvas. Dice, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. O sea, a veces morimos en deuda con Dios y Dios quiere que nos salvemos. Y no hemos sido tan malos y hemos sido recipientes de la gracia. ¿Y qué hace el Señor? Pues mira, pues tú tienes que verme. Pero si tú me ves con esas manchas, o sea, tú no lo vas a soportar. Porque verme a mí, así como tú estás todavía, tú no puedes verme. Pensemos en esta presencia descomunal del Señor Yahvé en el Antiguo Testamento, esa santidad que nadie podía ver. Por eso hace falta llegar al cielo completamente puro, esencialmente santo, para que podamos verle, la visión beatífica. El apóstol San Pablo,
Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15. Vamos a aprenderlo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15. Dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no si pasar por el fuego. Entonces, de ahí utilizamos nosotros la imagen de fuego, que es fuerza, elemento purificador. Fíjate qué interesante. Se va a salvar, pero a duras penas, pasando por el fuego. Este es bien importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Se habla de un estado intermedio. Allí hay unas personas en ese estado intermedio, repito, Primera de Pedro 3, 19. Y estas personas en este estado intermedio reciben la intervención de Jesucristo y eventualmente se salvan. Obviamente cuando tú leas te vas a dar cuenta que estas personas ni están en el cielo, por eso el Señor interviene con ellos, no están en el infierno y por eso el Señor interviene con ellos, tampoco están en el cielo porque el Señor les saca de donde está para llevarles al cielo. O sea, esto es un estado intermedio, no es el infierno, tampoco es el cielo. Entonces aquí tenemos evidencia de un estado intermedio. Si necesitáramos otra santificación después de muertos, ¿qué efectividad, pregunto, tuviera el sacrificio de Cristo, que es por fe? El purgatorio es, según el catolicismo, una especie de expiación final, la cual, para que avance rápido el proceso, alguien en la tierra tiene que aportar para acelerar el proceso de que el difunto llegue al cielo. Pero eso va en contra de la Biblia, pues el sacrificio de Jesús es suficiente para garantizarnos la vida eterna y no tener que morir preocupados de que algún familiar tenga la amabilidad de interceder o ir a misa por uno. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Ahora el texto que yo arguía a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la única iglesia que sí ha perseverado toda la vida en la enseñanza, en la instrucción de que esos 7 libros son divinamente inspirados. Y entonces viene la otra parte de la crisis. Me cuestionaba yo mismo, Señor, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 46. Con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 46. Este pasaje revela que incluso los judíos oraban ya entonces, 200 años antes de Cristo, por los muertos. Y que los primeros cristianos oraban por la salvación de sus muertos. ¿Es el purgatorio un invento medieval? Recibí un email diciendo que el purgatorio fue inventado por el hombre para sacar dinero a la gente y así levantar las catedrales que hoy están mayormente vacías. Sin embargo, los católicos ya creían en el purgatorio mucho antes de Constantino y de la construcción de catedrales. La sección Indulgencias habla de este caso histórico de la recaudación de fondos. El purgatorio es una creencia de cristianos tan antiguos como Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano, Jerónimo, Ambrosio, Agustín, esto es entre 200 y 500 DC. Oraciones por los difuntos han sido halladas inscritas sobre las tumbas de los primeros cristianos que están enterrados en las catacumbas. ¿Para qué necesitarían algo así si el cristianismo primitivo creyese que iban directo al cielo? No hay evidencia en ningún escrito de la iglesia primitiva que hubiera tan solo un problema con esta creencia, era ampliamente conocida y aceptada. El purgatorio no se inventó en el Concilio de Trento, simplemente se lo desarrolló como tema ya que por primera vez en la historia de la iglesia en ese momento estaba siendo puesto en cuestión. Recientemente estuve en Roma y visité las catacumbas, aquí hay una foto que yo mismo he tomado. Foto. Inscripción latina en la tumba de Presilla que dice:
Les ruego, hermanos, que oren siempre que vengan aquí, invocando al Padre y al Hijo en todas sus oraciones, para que ellos salven a Agape, la persona difunta, para siempre. Muchos evangélicos oran por sus queridos difuntos, incluso cuando se supone que, de acuerdo a las creencias de su denominación, no debieran hacerlo, y esto pasa especialmente en los funerales. Es un deseo e instinto natural, y no creo que haya problema con eso. Incluso los judíos ortodoxos rezan por las almas de sus difuntos familiares y amigos. Obviamente el cristianismo oriental u ortodoxo también lo hace exactamente igual como el catolicismo occidental, porque la noción de purgatorio es muy anterior a la Edad Media, proviene de los primeros cristianos. Los líderes